dinámicas familiares y tensiones iniciales. La noche en la casa Darko era un laberinto de discusiones y silencios tensos. La política, un tema que siempre encendía la mecha, era el centro de la conversación en la sala de estar. Donnie Darko, con su mirada inusualmente aguda, observaba a sus padres y hermanas con una mezcla de desdén y curiosidad. ¿Y Dukakis? ¿Qué hará con las finanzas federales?, preguntaba su padre, Eddie, con un tono que indicaba más preocupación que debate genuino. Elizabeth, su hermana mayor, interrumpía con un susurro irónico: probablemente seguirá haciendo lo mismo que Reagan. La tensión era palpable, una grieta en la fachada familiar que nadie quería romper. La preocupación de los padres por Donnie se intensificó. Habían notado un cambio en su comportamiento, más errático, más hostil. «Eddie, ¿has visto cómo es ahora?», le preguntó su esposa, Rose, con voz temblorosa. Eddie, un hombre de mediana edad con una mirada que hablaba de años de lucha, se acercó a Donnie. «Donnie, ¿por qué dejaste de tomar tus pastillas?», le dijo, su voz firme pero amable. Donnie se encogió de hombros, sus ojos oscuros reflejando una profunda confusión. «No funcionan», masticó. «No me ayudan». Eddie lo abraza, pero Donnie se aleja, su mente ya volando a lugares desconocidos. El incidente del motor a reacción. La mañana del 2 de octubre fue un día normal en la vida de la familia Darko, hasta que algo imprevisto ocurrió. Un motor a reacción, de un tamaño que parecía imposible, cayó directamente en la habitación de Donnie. Por un milagro, él había salido de la casa unos minutos antes, y la fuerza del impacto lo habría dejado destrozado. La FA llegó poco después, investigando el origen del motor, pero sin poder determinar cómo o por qué había caído allí. La familia se vio obligada a quedarse en un hotel temporalmente, mientras se evaluaban los daños y se buscaba una explicación. Los niños especulaban sobre el origen del motor. Era un error de navegación. Un acto deliberado. Donnie, con su mente siempre en movimiento, sugirió que podían demandar a la aerolínea. Sus compañeros lo miraron con una mezcla de asombro y burla. «¿Usted? ¿Demandar a alguien por eso?», dijo uno, bostezando. Donnie se encogió de hombros, pero en su mente, ya estaba pensando en el futuro, en lo que vendría después. La aparición de Frank y la profecía apocalíptica. Una noche, mientras Donnie estaba en su habitación del hotel, una figura gigante con forma de conejo apareció ante él. Su nombre era Frank, y era una criatura que solo él podía ver. Frank habló con Donnie, y le reveló una profecía apocalíptica: el mundo terminaría en 28 días, 6 horas, 42 minutos, 12 segundos. Donnie, sorprendido por la claridad y la precisión de las palabras, sintió una oleada de miedo y curiosidad. «¿Qué hago?», le preguntó a Frank. «Sigue el plan», le respondió Frank, sus ojos brillando con una luz misteriosa. Donnie, con una mezcla de miedo y determinación, prometió obedecer. Al día siguiente, Donnie se encontró con su terapeuta, el Dr. Thurman. «¿Qué ha pasado, Donnie?», le preguntó el doctor, con una mirada de preocupación. Donnie, intentando explicarlo, habló de Frank y de la profecía. El Dr. Thurman, sin embargo, lo atribuyó a un amigo imaginario, a un síntoma de su deterioro mental. Donnie se fue de la consulta con una sensación de frustración y desesperación. Frank, en su mente, le recordaba que era real y que el tiempo se acercaba. La situación escolar y el vandalismo. Donnie regresó a la escuela, donde su profesora de inglés, Miss Pomeroy, le pidió su opinión sobre los destructores de Graham Greene. Donnie, con su visión única, interpretó la destrucción de la casa en el cuento como una forma de creación, un deseo de cambiar las cosas. La escuela se vio afectada por una tubería rota, y la mascota, un perro llamado Mongrel, fue decapitada. Donnie fue considerado sospechoso debido a su conocimiento de la historia de Graham Greene y su comportamiento errático. Una nueva alumna, Gretchen Ross, se unió a la clase, y poco a poco, Donnie y ella desarrollaron una conexión especial. La terapia de Donnie y el diagnóstico de esquizofrenia. Donnie continuó con sesiones de hipnoterapia con el Dr. Thurman, donde hablaba de Gretchen y de sus pensamientos intrusivos. Los padres de Donnie se reunieron con el Dr. Thurman, quien les explicó que Donnie estaba experimentando alucinaciones diurnas. «¿Qué significa esto, Eddie?», le preguntó Rose, su voz temblorosa. Eddie, con una mirada firme, intentó calmarse. «No sabe lo que está pasando, pero necesita ayuda», le dijo. El Dr. Thurman sugirió que el comportamiento de Donnie era propio de la esquizofrenia paranoide. Se propuso aumentar la medicación de Donnie para ayudarle a aliviar sus síntomas. Donnie reveló que sus alucinaciones lo llevaban a lugares desconocidos y lo asustaban. La filosofía de Jim Cunningham y el Controlando el Miedo. Jim Cunningham, un gurú de la autoayuda, presentaba su programa Controlando el Miedo, promoviendo el amor sobre el miedo.
La señorita Farmer, una maestra de gimnasia, era una ferviente seguidora de Cunningham. Mirar a través del espejo para ver el verdadero ego y liberarse del miedo, decía Cunningham con una voz resonante. Sus enseñanzas se centraban en evitar la tentación de drogas, alcohol y sexo prematrimonial. Donnie, con su mente crítica, finalmente se enfrentó a Cunningham en una asamblea escolar. ¿Eres el anticristo?, le preguntó Donnie, con una voz firme. Mientes, añadió. La audiencia se quedó en silencio, asombrada por las palabras de Donnie. El ejercicio de la línea de vida y la rebelión de Donnie. La señorita Farmer introdujo el ejercicio de la línea de vida, que clasificaba las emociones en miedo o amor. Donnie se niega a completar la tarea, argumentando que la vida y las emociones no pueden ser tan simplistas. ¿Qué es esto? Una película de dibujos animados, le dijo Donnie, con un tono irónico. Donnie sugirió de forma ofensiva que la señorita Farmer se inserte la tarjeta del ejercicio en el ano, lo que llevó a su suspensión. La señorita Farmer denunció a los padres de Donnie, cuestionando su compromiso con los valores familiares. El incidente destacó la creciente inconformidad de Donnie con las figuras de autoridad y las ideologías rígidas. Roberta Sparrow y la filosofía del viaje en el tiempo. Donnie pregunta a su profesor de ciencias, el Dr. Monitov, sobre los viajes en el tiempo, quien le explica conceptos teóricos. Monitov le da a Donnie un libro, La filosofía del viaje en el tiempo, escrito por Roberta Sparrow, conocida como Abuela Muerte. Roberta Sparrow es una anciana reclusa que Donnie casi atropella y a quien Frank le insta a buscar. El libro de Sparrow se convierte en una clave para que Donnie entienda los eventos que está presenciando. La directora de la escuela, por influencia de la señorita Farmer, prohíbe el libro de Sparrow, pero varios estudiantes ya lo han encargado. Conceptos de viaje en el tiempo y predeterminación. Donnie discute con el Dr. Monitov sobre la posibilidad de que portales de tiempo aparezcan en cualquier lugar y momento. Monitov explica que las naves viajan a través de vectores en el espacio-tiempo, como lanzas. Donnie le pregunta a Monitov si Dios controla el tiempo y si el tiempo está predeterminado, y si ver el camino de uno es ver el futuro. Monitov se niega a continuar la conversación sobre la intervención divina en el tiempo por temor a perder su trabajo. Donnie cree que sus visiones de lanzas saliendo del pecho de las personas están relacionadas con los conceptos del libro. La relación de Donnie y Gretchen. Donnie y Gretchen desarrollan una conexión especial, con Gretchen compartiendo detalles de su traumático pasado. Gretchen explica que su padrastro apuñaló a su madre y que ambos tuvieron que cambiar sus nombres. Donnie confiesa a Gretchen que quemó una casa abandonada y le revela su deseo de ser escritor para cambiar las cosas. Ambos comparten un momento íntimo en el cine, donde Donnie expresa su atracción por ella. Gretchen es comprensiva con Donnie y no lo juzga por su comportamiento raro. La caída de Jim Cunningham. Una noche, el incendio de la casa de Jim Cunningham revela una mazmorra de pornografía infantil en el sótano. Jim Cunningham es arrestado mientras estaba en el Country Club de Sarasota Heights. Kitty Farmer, firme defensora de Cunningham, insiste en que las acusaciones son parte de una conspiración. El descubrimiento de la red de pornografía sacude a la comunidad y a la escuela, afectando la credibilidad de sus enseñanzas. La señorita Farmer es despedida por la directora de la escuela debido a su fallida defensa de Cunningham y sus métodos. El viaje de Sparky Motion a Los Ángeles. El equipo de baile de la escuela Middlesex Lee, Sparky Motion, es invitado a actuar en Star Search 88 en Los Ángeles. Samantha Darko, la bailarina principal del grupo, representa una gran oportunidad para ella. Kitty Farmer, la entrenadora, no puede acompañarlas debido a su comparecencia ante el tribunal por Jim Cunningham. Rose Darko, la madre de Donnie y Samantha, es la única disponible para acompañar al grupo, a pesar de sus dudas. Rose debe dejar a Elizabeth a cargo de Donnie y le pide que se mantenga en contacto con el Dr. Thurman. El desapego de Donnie y su honestidad con sus padres. Donnie le confiesa a su padre que cree estar loco, pero su padre le asegura que no lo está. El padre de Donnie, Eddie, le aconseja ser siempre honesto y decir la verdad, incluso si lo miran raro. La mayoría de la gente está llena de mierda, y tienen miedo de gente inteligente como tú, le dice Eddie. Este momento representa un punto de conexión y entendimiento entre Donnie y su padre. Donnie se siente apoyado por su padre, quien lo anima a desafiar las convenciones y a decir que te jodan a quienes lo juzgan. Las visiones de Frank y las instrucciones oscuras. Frank le dice a Donnie que una tormenta se acerca, que se tragará a los niños y los librará del dolor. Donnie cree que debe obedecer a Frank, ya que le salvó la vida y lo ayudará a entender el plan maestro. Frank le informa a Donnie que el tiempo se acaba y que va a matar. Donnie tiene una visión en la que el cielo se abre, sugiriendo un evento apocalíptico o de gran escala. Frank le dice a Donnie que sus medicinas son placebos, lo que lleva a Donnie a dejarlas. El significado de la puerta del sótano. Miss Pomeroy, antes de ser despedida, le enseña a Donnie sobre la frase la puerta del sótano. Le explica que un famoso lingüista la consideró la frase más hermosa del idioma inglés.
Esta frase se convierte en un leitmotiv en la mente de Donnie, una especie de código o señal. Donnie grita esta frase antes de ir a buscar a Roberta Sparrow, como si fuera una señal para Frank o para la abuela. La frase, por su simpleza y belleza, contrasta con el caos que rodea a Donnie. La búsqueda de Gretchen y la tragedia en la casa de Sparrow. Gretchen desaparece después de que su madre no regresa a casa y teme a su padrastro. Donnie, buscando a Gretchen, la encuentra con los matones de la escuela, Ceci y Ricky, en la casa de Roberta Sparrow. Se desata una confrontación violenta entre Donnie y los matones, quienes asaltan la casa de Sparrow. Frank, el humano, enmascarado, aparece y atropella a Gretchen con su coche, matándola. Donnie reacciona disparando a Frank, revelando la identidad del agresor como el novio de Elizabeth. La tormenta y la intervención de Donnie. Una gran tormenta se desata mientras Donnie se encuentra en la casa de Roberta Sparrow con los cuerpos de Gretchen y Frank. Donnie lleva el cuerpo de Gretchen hasta la cima de la colina, cerca de donde el motor a reacción cayó inicialmente. Donnie observa el portal espacial que se abre en el cielo, confirmando las predicciones de Frank y el libro de Sparrow. Escribe una carta a Roberta Sparrow, reflexionando sobre el final del mundo y el sentido de todo. Donnie se coloca directamente debajo del portal, sacrificándose para que el motor a reacción caiga sobre él. El sacrificio y el reinicio del tiempo. Al recibir el impacto del motor a reacción, Donnie muere, y su acción parece cerrar el bucle temporal. El sacrificio de Donnie implica un reinicio de la línea temporal, evitando los eventos catastróficos. El tiempo se rebobina hasta la noche original del 2 de octubre, cuando el motor a reacción cae. Esta vez, Donnie está en su cama y muere al instante, lo que evita que se desarrollen los eventos del futuro alternativo. El sacrificio de Donnie permite que las otras personas, como Gretchen, vivan, y que Frank no cometa sus crímenes. El mundo sin Donnie Darko. A la mañana siguiente, la comunidad despierta al día del incidente del motor a reacción, pero Donnie es la única víctima. Los vecinos, incluyendo a Gretchen y Frank, el humano, no tienen recuerdos de los eventos del futuro alternativo. Los personajes se encuentran, como si se conocieran por primera vez, sugiriendo un vago reconocimiento o un sentimiento de familiaridad. Gretchen y Rose Darko cruzan miradas en la calle, con Rose saludando a Gretchen sin conocerla realmente. El reinicio deja a los personajes viviendo sus vidas sin la influencia de Donnie o los eventos caóticos que desencadenó. Temas finales: destino, amor y miedo. El documento explora la dicotomía entre el miedo y el amor como fuerzas impulsoras en la vida humana. La historia plantea preguntas sobre el libre albedrío versus el destino predeterminado. Donnie, a través de sus acciones, busca un propósito y una comprensión del plan maestro en su vida. El sacrificio final de Donnie puede interpretarse como un acto supremo de amor para salvar a los demás. La narrativa concluye dejando al lector con la reflexión sobre la interconexión de las vidas y el impacto de un solo individuo.